A mí me parece especialmente interesante que poco a poco nos vayamos dando cuenta de que la unión entre la desinformación y todo este mundo que se ha generado en torno a los medios de comunicación, etcétera, tiene mucho que ver también con la salud de la sociedad, ¿no? Cuando una persona recibe tantos impulsos y no todos son positivos, poco a poco puede irse minando su salud, la salud intelectual y la salud emocional. Y yo creo que es muy bueno que haya una jornada específica que esté tratando este asunto. El pensamiento crítico no es que sea muy importante, es que es fundamental. En este momento o tenemos pensamiento crítico o estamos abocados a ser unos borreguillos que siguen a una serie de personas que nos marcan cómo tenemos que pensar. O mejor que cómo, qué tenemos que pensar, que es lo verdaderamente peligroso. Esto es fundamental, porque en este momento nos llega tanta información que muchas veces no sabemos distinguir si la información es la correcta, es la incorrecta, o simplemente es una información que no necesitamos para ser felices, que es la primera parte, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces, desde la responsabilidad de los que generamos los contenidos en la comunicación, de pararnos un momento y decir, oye, que nuestra responsabilidad es mucho mayor de la que creemos, que estamos soltando constantemente cosas desde los medios de comunicación que la gente no tiene filtro para recibirlas. Y entonces la clase política lo está haciendo y los medios de comunicación lo están haciendo. Yo creo que eso es lo más importante, que quienes recibimos la información, que no solamente los que lo den, tenemos una responsabilidad de plantarnos ante la información y decir, ojo, que tenemos que aprender a discriminar el trigo de la paja. Básicamente es eso.